Muy buenas tardes. Un poco frías, pero buenas, al fin y al cabo. Bienvenidos, muchas gracias por acudir a esta llamada del Observatorio del Instituto Cervantes, el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en la Universidad de Harvard. Realmente es un gusto poder compartir una compañía tan cualificada en una tarde de otoño, como digo, algo fría, pero agradable. Como es una satisfacción también poder presentar esta nueva conversación en el observatorio, que es la última de este año 2015, que ya está agonizando, que está dedicada además a una materia plenamente relacionada con la lengua española en los Estados Unidos. Esta actividad está copatrocinada, además de por el Santander Universidades, que es quien hace posible la existencia misma del observatorio, por la Fundación Telefónica, y por eso quiero aprovechar mis primeras palabras para darles las gracias a estas entidades por su apoyo para poder organizar esta actividad. Como saben ustedes, nuestro Observatorio de la Lengua Española en la Universidad de Harvard tiene como fin organizar actividades e investigaciones relacionadas con la lengua española y con la población y las culturas hispánicas en los Estados Unidos. La última entrega de nuestra publicación Informes del Observatorio está dedicada precisamente a presentar una fotografía de la situación actual del español en los Estados Unidos a fecha 2015, y además hemos adquirido el compromiso de actualizar cada año esa información con sucesivos informes. Nuestro próximo informe, que saldrá dentro de 10 días, se dedicará a los cibermedios hispanos en los Estados Unidos y está firmado por Clara González Tosat, que es investigadora de este observatorio, becada por la Fundación Rafael El Pino de España. Pero al margen de las publicaciones, de las cuales pueden tener una muestra y llevarse, si lo desean, a casa algunas de ellas, entre nuestras actividades concedemos una gran importancia a aquellas que suponen aportar nuevos conocimientos, intercambiar opiniones y dialogar con los mejores expertos en las materias que se traten en cada momento. Y por eso, para nuestro observatorio, es una satisfacción poder ofrecerles una sesión dedicada al futuro del español en los Estados Unidos. En el origen de esta mesa redonda estuvo la publicación de un libro titulado precisamente El futuro del español en Estados Unidos, que la Fundación Telefónica tendrá el gusto de regalarles cuando acabe esta sesión. Pero más allá de esta publicación concreta, en el origen de este encuentro está el desarrollo de un proyecto de investigación llamado precisamente Valor Económico del Español, auspiciado por la Fundación Telefónica y codirigido por los profesores José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez. De este proyecto les darán cuenta los profesores García Delgado y Jiménez, así como el señor Gil Olmo, a los que presentaré en unos minutos. Ellos nos hablarán de la dimensión económica del español, como lengua internacional, como lengua del dominio hispanohablante, por supuesto, y también como lengua de los Estados Unidos. Sin embargo, la lengua española en este país desborda con mucho los límites de la economía, porque está instalada en su cultura, en su trasfondo ideológico, en su historia. Y de ello queremos hablar también, así como darles la oportunidad a todos ustedes de que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios a lo largo de esta sesión en relación con estos ámbitos. Como director del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard y moderador de esta mesa, agradezco muy sinceramente la presencia de todos nuestros invitados, la presencia de nuestro cónsul general, Julio Núñez Montesinos, y la de todos aquellos que ya son casi, algunos de ustedes, asiduos de estas conversaciones en el observatorio. Tras este acto tendremos mucho gusto, como decía, en ofrecerles una copa de vino y también en regalarles un libro. Todo ello gracias a la generosidad de la Fundación Telefónica y a las diligentes gestiones de Rosa María Sanz Peña, gerente de proyectos de la Fundación Telefónica, que ha hecho posible la materialidad de todo esto. Pero sin más dilación, vayamos adelante con las presentaciones de nuestros invitados y en primer lugar tomará la palabra el señor Emilio Gil Olmo. Él es abogado de formación, también tiene formación en la Escuela Diplomática. Él tiene experiencia también en el ámbito financiero, donde ocupó cargos relevantes. Entre los años 2006 y 2010 fue presidente de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, luego Telefónica Chile, y desde 2002 ha trabajado dentro del Grupo Telefónica.
Allí ha tenido diversos cargos. En el año 2008 fue nombrado director de la nueva División de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Telefónica Latinoamérica. Y en 2013 asumió la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Telefónica. Así que para nosotros es un placer darle la bienvenida y darle la palabra. Pues muchas gracias. Se ve que eres un amigo. Muchísimas gracias. Bueno, en justa reciprocidad, lo primero es agradecerte mucho y al observatorio la facilidad que nos habéis dado para venir aquí. Esto realmente además tiene todo el aspecto de ser un observatorio. Si pudiéramos quitar ese techo de ahí y poner un telescopio, sería literalmente un observatorio astronómico, porque el sitio es muy acogedor y muy agradable. La Fundación Telefónica está centrada desde hace muchos años fundamentalmente en dos temas. En uno, en el tema de la educación, y en otro, en el tema de la erradicación del trabajo infantil en América Latina. Voy a dar solo un dato sobre el tema de la erradicación del trabajo infantil en América Latina, que empezamos hace ahora 11 años, y en ese periodo de tiempo hemos sacado del trabajo infantil y escolarizado en América Latina a 492.000 niños, que es una cifra realmente relevante. Y hemos seguido su educación hasta la universidad y a veces cuando entran en la universidad también seguimos después con ellos, ¿no? Luego, el otro tema grande es el tema de la educación, tanto presencial como online, y ahí este año hemos superado el 1.000.000 de personas formadas, de niños formados, y en el año anterior hemos formado a más de 50.000 profesores y maestros en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por dar un apunte de lo que hace la Fundación, y además en los últimos 10 años hemos hecho estos 14 volúmenes sobre el valor económico del español, un trabajo que empezó el profesor García Delgado junto con otros, algunos de los cuales, como Juan Carlos, están aquí presentes, y nos sentimos sumamente orgullosos de esta labor realizada, porque pretendimos dos cosas. Una, analizar realmente cuál era el valor del español como instrumento en las relaciones internacionales, cuál era el valor económico, cuánto implicaba en el Producto Interior Bruto del mundo mundial, y hemos llegado a la conclusión de que implica más o menos el 9% del Producto Interior Bruto, lo explicarán ellos con más detalle. Y la otra cuestión que queríamos hacer era agitar este tema ante la opinión pública para que todo el mundo fuera consciente de la importancia de un idioma, y un idioma tan relevante como el español que hablan hoy 500 millones de personas en el mundo. Y creo que ese segundo objetivo lo hemos conseguido bastante. Hoy cualquier empresa, cualquier entidad pública o privada pone este tema en su agenda. Hace poco ha habido un evento en Madrid, en el Congreso de los Diputados, de un montón de las grandes empresas españolas y relevantes políticos alrededor del presidente del Congreso para poner en valor el idioma español como tal, a amigos del idioma español. Es decir, esa labor de agitprop, de agitación y propaganda, creo que la hemos conseguido plenamente con este trabajo, que por otra parte es literalmente académico, pero que además de lo académico hemos conseguido hacer el tema de la agitación política, ¿no? en el sentido constructivo de la palabra. Y nada más, yo solo quería comentar eso, enmarcarlo. Ellos les van a explicar este último volumen que hemos editado ahora sobre el español en los Estados Unidos. Es un tema muy relevante. Tuvimos ocasión de presentarlo hace poco en Washington, en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso, junto con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que es muy activa y que también es muy interesante conocerla y conocer lo que hacen. Y hoy lo presentamos aquí en este fantástico observatorio. El último volumen, que es el volumen número 14, acaba de salir de la imprenta el otro día y todavía no nos ha dado tiempo ni siquiera a traerlo ni a presentarlo, pero bueno, lo tendrán ustedes también. Y nada más, con eso devuelvo la palabra a nuestro anfitrión y le agradezco mucho su presentación claramente excesiva. Bien, muchas gracias. Pues entonces damos la palabra a nuestro siguiente invitado, que es el profesor José Luis García Delgado. Él es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas. Es actualmente catedrático de la Universidad Complutense, aunque también ha sido profesor en la Universidad de Oviedo. Ha sido rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y director de la Fundación Ortega y Gasset. Es un reconocido experto en historia de la economía, tiene algunas obras de referencia fundamentales en lo que se refiere a la historia moderna de la economía española. Es académico también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y es impulsor y uno de los codirectores de este proyecto Valor Económico del Español al que nos estamos refiriendo. Así es que
como persona que ha tenido relación con él desde hace mucho tiempo por participar de alguna manera en ese proyecto, le expreso doblemente mi alegría por tenerlo aquí y por haber tenido la oportunidad de colaborar en él. Así que adelante, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Estoy encantado querido director, de poder estar aquí, y ojalá sepa corresponder con lo que les pueda decir, con el interés de lo que pueda decir a la invitación, a la cordial invitación, a la presencia de todos ustedes, que agradezco, yo también agradezco mucho, ¿no? Encantado de estar en este observatorio de la lengua española y de las culturas hispánicas en Estados Unidos, que dirige un buen universitario, un buen investigador, un estupendo autor. Es un libro muy reciente que se lo recomiendo, La maravillosa historia, me parece, de la maravillosa historia del español del profesor Francisco Moreno. Y estar aquí con los auspicios también de la mano de Fundación Telefónica, que es la fundación, he tenido muchas ocasiones de decirlo, déjenme de repetírselo a ustedes, que ha tenido, hay que elogiarla por haber tenido el mérito de haber apostado por una investigación que hace 10 años, cuando la comenzamos, los profesores José Antonio Alonso, que no nos ha podido acompañar hoy, y Juan Carlos Jiménez y yo mismo, cuando comenzamos esta investigación hace 10 años, pero es una apuesta un poco, muy atrevida, ¿no? Porque no se sabía qué podía dar de sí el estudio, la investigación de la dimensión económica del español. Tiene otras muchas dimensiones, naturalmente, lingüísticas, culturales, de relación internacional, como queramos, pero desde un punto de vista económico, pues era adentrarse en un territorio muy poco transitado, ¿no? Muy poco labrado, ¿no? Y bueno, pues Fundación Telefónica dijo, quizá esta sea una vertiente nueva del estudio de la lengua que merece la pena apoyarse, y miren, después de 10 años, efectivamente, era un terreno, poco labrado, como les decía antes, poco trabajado, pero realmente muy fecundo, ¿no? Si se trabajaba con ahínco y se trabajaba metodológicamente con los procedimientos adecuados, ¿no? Los 14 tomos a los que ha hecho referencia Emilio Gil Olmo, pues están ahí. Algunos de ellos van a poder ustedes tener ahora ocasión de verlos y de trabajarlos directamente, ¿no? Voy a, muy brevemente, lógicamente, porque se trata de conversar con ustedes, que es cercanía, es hablar con familiaridad, es compartir, son acepciones que utiliza ahora el diccionario de la lengua española. Ya no hay que decir, déjenme entre paréntesis, antes, hasta hace muy poquito, decíamos diccionario de la Real Academia Española. Afortunadamente ahora no. Hay que decir el diccionario de la lengua española, de las academias de la lengua española. Es un salto estupendo, ¿no? Es un paso estupendo, porque han sido 22 academias las que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 22 academias las que se han puesto de acuerdo para un diccionario que va a servir en todo el mundo hispanohablante, también en los Estados Unidos, porque Estados Unidos, como acaba de decirse, tiene su Academia de la Lengua Española, es una de las 22, ¿no? Entonces, este nuevo diccionario de la lengua española cuando se habla de conversación, pues hace referencia al habla un poco familiar, a compartir, con la compañía, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, se trata un poco de hablar y por tanto nosotros tenemos que ser muy breves. En ese sentido yo les quiero insistir en dos ideas básicas. La parte, digamos, que con números de concreción de datos nos hemos puesto de acuerdo. El profesor Juan Carlos Jiménez les dará unas pinceladas general, un poco de tipo más estadístico, más de datos relacionados con el valor, la cuantificación del valor económico español en algunas de sus dimensiones. Déjenme a mí dos ideas que a mí me parece que podemos conversar sobre ellas. Una, el buen posicionamiento, a mí me gusta decir un poco, para darle un poquito de énfasis, un poco de gracia, ¿no?, geoestratégico del español hoy para ganar el futuro, si hiciéramos bien las cosas, ¿no? Esta lengua que ya tiene a sus espaldas 1000 años,
Todavía hace poco se celebró el milenario de aquellos primeros bajidos, ¿no?, del español, ¿no?, en San Millán de la Cogolla, hace 1000 años, ¿no? Ha recorrido 1000 años, ¿no? Y ha recorrido 1000 años en buena forma, en términos de cohesión, de unidad, de expansión de su territorio geográfico. Bueno, pues al cabo de 1000 años esta lengua tiene hoy un buen posicionamiento, les decía, geoestratégico para ganar el futuro. ¿Y en qué podemos basar esa afirmación? ¿En qué puedo basar esa afirmación? En que posición geoestratégica. Bien posicionado en Europa, está ganando posiciones como segunda lengua extranjera, como lengua extranjera al francés, al italiano, al alemán. La buena posición del español geoestratégica en Europa, está ganándole terreno como lengua extranjera, insisto, a las otras grandes lenguas multinacionales, internacionales europeas, también el ruso, hay que contar con ellas, también el italiano, ¿no? Me parece que lo he citado. No podemos. El inglés es la primera lengua extranjera en todo el resto de Europa, fuera de Gran Bretaña, ¿no? Pero ¿en qué se puede basar? En que en Alemania, que es el corazón básico de Centro Europa, el español está ganando rápidamente posiciones. Y Alemania es mucho Alemania en Europa, ¿no? Es el corazón de Europa, tiene un hinterland de influencia extraordinariamente importante, pensando sobre todo en Europa del Este, esta Europa que se ha incorporado recientemente a la Unión Europea. Entonces eso es fundamental. Ayer conversábamos nosotros un poco coloquialmente este dato que les puedo dar un poco, es una primicia. Uno de los land más próspero de Alemania, que es el de Baden-Württemberg, ha encargado un trabajo sobre el español, la expansión del español y las diversas ramificaciones del español dentro de sus límites geográficos, ¿no? No es el Estado español, no es una institución española la que hace ese encargo, la que promueve ese estudio, sino que es el Estado alemán, el Estado federal alemán, el Land correspondiente, el que hace ese estudio, dada la dimensión que está cobrando. Por una parte, en Europa, por tanto, buen posicionamiento. En Latinoamérica, en todo el mundo americano, el español está muy bien posicionado en tanto en cuanto tiene una fachada hacia el Pacífico muy importante. Si el centro de gravedad del mundo, desde el punto de vista económico y no solo económico, se va desplazando poco a poco, como sabemos, del Atlántico al Pacífico, el español está estupendamente posicionado, porque desde Estados Unidos hasta Chile tiene países ribereños con el Pacífico extraordinariamente importantes, y además los países más virtuosos desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista institucional. Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, también México, claro, no nos podemos olvidar de él, ¿no? México, que es el primer país por número de hispanohablantes. El español, desde el punto, si el mundo va hacia el Pacífico, el español está muy bien posicionado. No está bien posicionado a ese punto de vista el francés, el italiano, el ruso. El español está muy bien posicionado. Y hay una tercera, claro, consideración para la buena posición geoestratégica del español, que es Estados Unidos, claro. Poco a poco el español se ha convertido, ahora el profesor Canelos nos lo dirá mucho mejor, claro. Hoy es segunda lengua, la segunda lengua hablada en Estados Unidos, claro, pues es fundamental, ¿no? De cara al futuro, si España consiguiera ser la segunda lengua de Estados Unidos, tendría una parte del futuro, estaría alcanzable, ¿no? Porque a Estados Unidos le queda mucho tiempo, como me gusta a mí decir, le queda mucho tiempo de ser el gran país hegemónico, la gran potencia hegemónica a escala mundial, ¿no? Y yo eso de hegemónico no lo digo peyorativamente, ¿no? Lo digo meyorativamente, ¿no? Porque la hegemonía estaría en un país que tiene, digamos, calidad democrática, tiene calidad institucional, tiene una economía competitiva,
competitiva, tiene una potencia cultural, como saben ustedes, que la creación cultural extraordinariamente importante. Entonces, claro, si el español es la segunda lengua de esta potencia hegemónica, pues tiene una posición geoestratégica para ganar el futuro extraordinariamente importante. Desde un punto de vista geoestratégico, por tanto, el español, esta lengua milenaria, comparece hoy ante nosotros en muy buena posición. Primera idea. La segunda idea es ponerle un poco el pero a esto. El futuro hay que conquistarlo. No es una cuestión de esperar. Estoy bien posicionado, vamos a ver cómo van las cosas, ¿no? El futuro hay que ganarlo, ¿no? No se espera, el futuro no se espera, se gana, ¿no? Decía Keynes, ese gran economista, ¿no? Entonces, desde este punto de vista hay que hacer bien las cosas. El futuro, por lo pronto, no podemos fiarlo a la demografía. Nosotros continuamente llevamos años pensando como en el último siglo, en los últimos 100 años, el avance del español, sobre todo en los últimos 50, 60 años, el avance del español desde un punto de vista del número de hablantes ha sido espectacular. El español ha crecido más el número de hablantes en los últimos 50 años que los hablantes de inglés, que es muy importante. Ha crecido más el número de hablantes de español que el de hablantes de inglés, ¿no? Entonces, claro, estamos continuamente manejando, lo sabe muy bien Francisco Moreno, que es coautor de un libro estupendo, forma parte de esta colección promovida por Fundación Telefónica, el Atlas del Español en el Mundo, 550 millones ya, entre hablantes y quienes están aprendiendo el español, continuamente estamos hablando del crecimiento del español, el número de hablantes. El futuro no hay que fiarlo, a la demografía, ¿no? Sería muy mala apuesta solo pensar que porque tenemos un crecimiento demográfico mayor, en el corto, medio plazo a lo mejor puede servir, pero en el largo plazo, que es donde hay que poner un poco las luces siempre, las luces largas, no habría que fiarlo a la demografía. Hay que fiarlo mucho más a políticas y a hechos que además que le den prestigio a esta lengua crecientemente hablada. Tiene que ser una lengua de prestigio. Y la lengua de prestigio, ¿el prestigio cómo se gana? El prestigio se gana con investigación, con ciencia, que sea ciencia de comunicación científica, que sea ciencia que poderlo decir, que ustedes lo saben perfectamente, que conocen los Estados Unidos, están en Estados Unidos, residen en Estados Unidos, quizá alguno de ustedes sea estadounidense, una lengua que no solo tiene que ser de trabajo poco calificado, de consumidores, tiene que ser también una lengua de creadores de ciencia, creadores de cultura, ¿no? de tecnología, ¿no? Entonces eso hay que hacer políticas necesarias para hacer una política de prestigio, insisto, y el prestigio viene por la ciencia y viene también porque sea una lengua con la que trabajan economías competitivas, democracias de calidad en términos de calidad institucional, que es seguridad jurídica, son buenas prácticas parlamentarias, es poca corrupción. Quizá la corrupción no se pueda extirpar del género humano porque la llevamos con nosotros, ¿no? Pero hay grados mayores o menores de corrupción. ¿Y qué tiene el inglés? Perdón, y ya termino. ¿Qué tiene el inglés? Que ha crecido menos el número de hablantes que el español en los últimos 50 años y, sin embargo, hoy es más lingua franca que hace 50 años. El inglés tiene detrás algunas de las economías más competitivas del mundo, algunas de las mejores democracias del mundo, tiene que la ciencia y la tecnología hablan inglés en todo el mundo. Entonces, claro, ese es el escalón de prestigio que yo creo que por el que hay que pujar, por el que tenemos que pujar los hablantes de español y todos los países que lo tienen como lengua propia o como lengua común, ¿no? El producto más internacional de todos ellos, el producto más internacional de todos los países que hablan español, el producto más internacional es su idioma, ¿no? Bueno, pues estas son las dos ideas, que le quedan muchos flancos y muchos matices. La verdad solo está en los matices. Que pueden ser objeto un poco de conversación con todos ustedes después. Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ceñirse al tiempo, porque así nos da tiempo a
hacer un debate o por lo menos a plantear algunas preguntas. Ahora damos la palabra a Juan Carlos Jiménez, que es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá. Somos compañeros de universidad, aunque ahora esté trabajando para el Instituto Cervantes, pero en mi vida normal trabajo con él en la misma universidad. Él ha sido subdirector de Estudios Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía de España, ha sido vicerrector y secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha publicado numerosos estudios de corte histórico sobre el proceso de industrialización de España y es uno de los codirectores de este proyecto Valor Económico del Español. Y entre esas obras relacionadas con el proyecto, pues él ha firmado algunas, como el volumen introductorio y general de Valor Económico del Español, que firmó con José Luis García Delgado y con José Antonio Alonso, pero también el volumen Economía del Español, con José Antonio Alonso, o el volumen El Español en los flujos económicos internacionales. Él es uno de los que están creando, junto con sus colegas, esa nueva disciplina que recibe el nombre de Economía de la Lengua, que ya está desarrollada suficientemente para el inglés, pero que en el español está comenzando a andar su camino, y tenemos la suerte de tener aquí a dos de sus fundadores, que serán citados durante muchos años. Así es que es un placer poder tenerlo aquí y poder escucharlo ahora. Pues muchas gracias, Paco. Adelante, sí, sí. Es que no veo a un tercio bien, desde aquí y supongo que ellos tampoco, así que como la única forma de librarme de él es subiéndome a él, por eso accedo. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Esas palabras amables no es porque seamos compañeros de universidad, porque compartimos la misma fe futbolística y eso realmente une muchísimo, ¿verdad, Paco? Es verdad. Bien, pues tengo que comenzar dando las gracias al Instituto Cervantes, Paco Moreno, por esta oportunidad de estar aquí en esta mesa redonda con tan excelentes compañeros para hablar de resultados de este proyecto de la Fundación Telefónica que bueno, pues nos ha permitido ponerle números, ponerle cifras al valor económico del español. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes, no digamos ya quienes incluso de pie nos están siguiendo. Bueno, como el tiempo para luego dar paso a un coloquio, pues conviene que sea reducido, he optado por ofrecerles bueno, el pequeño hilo argumental. Despojado de cifras. Si me diera mucha prisa, igual podíamos ir desglosando algunas, pero prefiero expresarles el hilo argumental, las ideas fundamentales, para después que podamos entrar, si quieren, en cifras. Bueno, pues el argumentario reposa en dos ideas fundamentales que quiero transmitirles para llegar a unas conclusiones. La primera idea es que el español, como gran lengua internacional de comunicación, posee un valor económico indudable. Es verdad que es un valor económico heterogéneo, que tiene muchas facetas, pero al que se le puede poner números. Y alguno de esos números es verdaderamente impresionante, alguna de esas cifras concretas. Y ese es un beneficio que redunda en las personas que comparten esta lengua, en las empresas que se mueven por el mundo, también en ámbitos donde el español es la lengua común, y, por supuesto, favorece, es en favor también de los países donde unos y otros se asientan. Por tanto, el español vale. El español vale mucho. Vale mucho porque somos muchos los que lo compartimos. Esto es una característica de la lengua, que es un bien de club que vale tanto más cuanto más lo comparten. Vale mucho porque somos muchos, y valdría más, y ahí enlazo con el argumento del profesor García Delgado, que es nuestro, valdría más si nuestras sociedades y nuestros países, en general, que hablan español, dispusieran de un mayor progreso económico, tecnológico, político, institucional, científico y artístico. Por tanto, ese es un primer pilar. El español vale y vale mucho porque es un bien de club y somos muchos los que lo compartimos. La segunda idea, el segundo pilar de los dos pilares. Pues el español cuenta en Estados Unidos con una base demográfica amplísima, cuya capacidad de compra ya comienza a ser definida aquí mismo como inmensa.
una capacidad de compra inmensa que se corresponde con unas comunidades hispanas que han hecho que el español ocupe un lugar visible en la comunicación cotidiana de muchos ciudadanos de este país. Ahora bien, lo que sucede en las próximas décadas con el español en Estados Unidos tiene que ver mucho con que nuestra lengua sea percibida como una lengua valiosa. Una lengua valiosa para los inmigrantes hispanos y sus descendientes. También para quienes no lo son, pero aprender una segunda lengua les puede suponer un rédito. Valiosa para las empresas, que son las que tienen que valorizar esos, en mayores salarios y en mayores oportunidades de empleo, ese valor. Y valiosa también para el gobierno y para las instituciones y para la sociedad civil norteamericana, que sepa ver en el bilingüismo, además de una lengua que le conecta con el resto del continente, que sepa ver antes un gran activo y una riqueza que un riesgo o una amenaza, que no lo es en ninguno de los casos. De tal modo que estos dos pilares se entrelazan. ¿Por qué? Porque el que una lengua como el español sea valiosa para todos los que la comparten, desde luego animará a que sea percibida también como valiosa en Estados Unidos. Por tanto, ahí hay en una dirección, un pilar alimenta al otro. Pero es que el segundo alimenta al primero. Porque si el español pervive y se fortalece en Estados Unidos, eso va a aumentar también de manera decisiva el valor internacional de nuestra lengua, que si no quedaría agostada en una demografía que ya, como nos demostró hace algunos años en el primer atlas de la lengua española, el profesor Moreno, quedaría agostado en una demografía que ya pues, ha revertido sus tendencias o que en relación a otras lenguas no presenta esas ventajas. Se ha dicho alguna vez que el futuro del español se juega en Estados Unidos. Yo creo que se dice con justicia. Bueno, por tanto, dos pilares. El español es una lengua que vale. El español en Estados Unidos tiene una base no solamente demográfica, sino ya de capacidad de compra muy fundamental, y una cosa alimenta a la otra. Supone esta interrelación, esta interacción de juego de ventajas mutuas, ¿supone una amenaza para el inglés? Pues la respuesta es que no, más que no. La respuesta es que al contrario. ¿Por qué al contrario? Bueno, por un lado porque el creciente valor del español en nada amenaza al inglés, nada amenaza la preeminente posición del inglés como lengua franca de los negocios internacionales, como tampoco en la ciencia o en cualquier otro campo relevante. El español ha conseguido ese gran valor económico que luego puedo dar en unas mínimas cifras, mientras Estados Unidos y el inglés consolidaban esa posición preeminente. Pero sobre todo, no es una amenaza desde el punto de vista, llamemos, interno, porque lo primero y más útil que se le puede recomendar a cualquier inmigrante y a cualquier inmigrante hispano que llegue a Estados Unidos es que aprenda inglés lo antes y lo mejor que pueda. ¿Cómo? ¿No es esa la vía más fácil para que se abandone el español y termine en el cementerio de lenguas? Pues quizás sí, pero es que no hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Que el español quede confinado en una lengua de inmigrantes pobres que lo hablan en casa. Eso no lleva a ninguna parte. Eso, digamos, en 2 o 3 generaciones habría, digamos, enterrado al español o lo habría convertido en una lengua inane, es decir, invisible, que no sirve para nada. Por tanto, la única vía es que los que hablan español en Estados Unidos hablen muy bien inglés. Es decir, por decirlo en términos matemáticos, la condición necesaria para la pervivencia y el progreso del español en Estados Unidos, y ya vemos que no tan paradójicamente, es que los hispanos sepan muy bien inglés. Pero la condición necesaria y suficiente es que esos hispanos que hablan muy bien inglés conserven el español. Ahí está la clave. Es decir, que gocen de un bilingüismo efectivo, equilibrado. Y ahí está el desafío, ahí están las luces y las sombras del español en Estados Unidos y la incertidumbre. Esto solo se puede conseguir si el español es percibido como una lengua útil, como una lengua con valor. Con lo cual ven que el hilo argumental se cierra por donde empezaba. Y la pregunta a la que debemos responder es cómo se consigue que en Estados Unidos el español sea valorado y valorado de
de modo que pueda pervivir y progresar. Pues hay dos vías que además son complementarias, lejos de ser, como ven, no son una frente a la otra, sino que son complementarias. Pues una vía segura para preservar el uso del español en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos es que el mercado laboral valore el bilingüismo inglés-español, bien a través de un más fácil acceso a los puestos de trabajo, o bien, simultáneamente, con una prima salarial. Pues bien, los resultados del proyecto de la Fundación Telefónica confirman, a partir de los datos, solo a partir de los datos del censo de 2000, no así anteriormente, que el bilingüismo, es decir, el buen dominio del inglés y del español, está siendo retribuido ya con ingresos más altos, si bien este efecto positivo, además de ser todavía desigual en ciertos sectores o categorías, es aún relativamente pequeño. Pero no es negativo como lo era con los datos anteriores, en que por el marcador de estatus negativo que suponía el bilingüismo español-inglés, era, digamos, el signo era de carácter negativo. ¿Qué factores hay detrás de esta valoración del bilingüismo? Que es la senda. De acuerdo, esto ya sucede desde hace tiempo en el enclave, vamos a llamarlo así, cubano de Miami. Se dirá que es un caso muy especial, quizá no sé si una excepción, es un caso de laboratorio. Los fármacos se prueban antes en el laboratorio, antes de distribuirlos a la población en general. Esto está funcionando así en Miami, y nada nos dice que no sea, claro, una vía que podemos decir segura para ello. Porque, ¿qué factores hay detrás de esa mayor valoración? Pues cosas tan sencillas como el mayor interés de las empresas norteamericanas por los mercados hispanos, por el mercado hispano interno en Estados Unidos, porque los hispanos representan ya un poder de compra en este momento de 1,3 billones, pero billones españoles, o sea, trillions de dólares, y por tanto son una inmensa capacidad de compra, pero también el mayor interés de las empresas norteamericanas por comerciar con otros países de habla hispana, por no hablar de las empresas traslatinas o españolas también que se mueven en este ámbito internacional. Y el otro factor que hay detrás de esta retribución positiva de hablar español, siempre junto al inglés, claro, es que se ha producido una mejora en el marcador de estatus del español. Y esta es precisamente la segunda vía para potenciar la preservación del español en Estados Unidos. Y es que se acreciente la utilidad, el valor de uso del español dentro de la comunidad hispana. Y esto se consigue si la comunidad hispana mantiene entre sí o con sus países de origen una intensa interacción comunicativa. Y esto es posible gracias a los medios de comunicación, un factor muy importante, gracias si se fomenta el espíritu asociativo, si se mantiene vigente la familia expandida, bueno, y las tradiciones culturales también del mundo hispano, y si se mantiene una intensa relación, que hoy con los nuevos medios tecnológicos es mucho más factible, entre la comunidad, llamémosla, de la diáspora y la de los países de origen. Y dentro de esta segunda vía para potenciar la preservación del español, también si se favorece el peso del español como seña de identidad y como marcador de estatus. Por tanto, como conclusión, para no pasarme de esos minutos que me indicaba Paco, podemos decir que el valor del español y su preservación en Estados Unidos depende muy crucialmente de la vitalidad, como se nos decía hace un momento, económica, política, cultural, científica, institucional, empresarial, tecnológica, de la sociedad en que se sustenta. Pero también, aquí entramos en otro elemento que está latente en todo lo que he dicho anteriormente y que seguramente saldrá después, también que esa competencia conjunta en inglés y en español sea entendida en Estados Unidos también por las autoridades institucionales, no solamente por las empresas, como un activo nacional. El bilingüismo, durante mucho tiempo y amparado en estudios de muy poca validez científica, fue vilipendiado como fuente de desventajas educativas cognitivas.
Bien, desde el trabajo de Perry Lambert del 62 hasta los de Blackstock más recientes, ya queda meridianamente claro que el bilingüismo es solamente fuente de ventajas cognitivas y educativas. Por tanto, no se puede uno amparar ya en este tipo de razones pseudocientíficas. Si también es una ventaja desde el punto de vista económico, y una ventaja no solamente para quien lo habla, sino para el conjunto de la economía, solamente queda margen para esa defensa del bilingüismo. Yo creo que es ahí, en un bilingüismo equilibrado, inteligente, práctico, efectivo, donde se puede ganar, no digamos una batalla siempre se gana contra alguien, se puede ganar ese desafío del español en Estados Unidos. Como digo, detrás de todo esto hay una batería de cifras enormes. Yo creo que, para no consumir el tiempo, saldrá ahora de nuevo, pues ya será por cifras, como después de 14 libros llenos de números, el problema es conseguir meterlos en un molde muy estrecho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a dar paso a nuestro último invitado, es el profesor Nicolás Canelos. Él es profesor de la Universidad de Houston, catedrático de Estudios Hispánicos desde el año 1980. Estudió en la Universidad de Texas, donde hizo su maestría y su doctorado. Y entre sus méritos, bueno, podría hablar de muchos. Él ha sido un académico muy reconocido en diversos ámbitos, muy premiado. Su monografía sobre historia del teatro hispánico en los Estados Unidos, desde los orígenes hasta 1940, pues ha recibido hasta 3 premios de gran importancia. Él es director de uno de los programas hispanos más importantes, por no decir el más importante que hay en este momento, que es de recuperación de la herencia hispánica en los Estados Unidos, en relación con ese proyecto que constituye una gran base de datos de información sobre la historia de lo hispano en los Estados Unidos. Él mantiene también una editorial que es la principal editorial hispana que existe en este país, es el principal editor de literatura en español de los Estados Unidos. Y entre sus publicaciones como profesor, pues hay una lista muy larga, pero podríamos citar sus libros sobre literatura de los inmigrantes hispanos, El sueño del retorno, Enciclopedia de la literatura latina, o un libro que es una historia del periodismo en español desde que comenzó a publicarse prensa en los Estados Unidos hasta los años 60. Solo unos botones de muestra para que comprendan la importancia de su trabajo. Así es que estamos muy honrados. Lo presento con mucho respeto, con mucha admiración y, después de conocerlo, con mucho afecto también. Cuando quiera. Muchas gracias, Paco. Y gracias al Instituto Cervantes por invitarme y permitirme participar con un foro y unos representantes tan destacados de investigación y del mundo de la economía y la política, etcétera. Hasta ahora hemos dado la mirada hasta el futuro. Lo que me toca a mí es dar un fondo histórico del idioma aquí en Estados Unidos, como dijo Paco. Soy director de un programa para recuperar el legado escrito de los hispanos en Estados Unidos. No solo de literatura, sino todo tipo de documento, sea libro de cocina o documento gubernamental, lo que fuera, desde principios, desde la colonia hasta 1960. Y la razón por la existencia de tal proyecto es que el legado ha sido por muchos años ignorado, a veces a propósito, y que hemos perdido una muy buena parte de ese legado por razones históricas o sociohistóricas, sociopolíticas, etcétera, tales como la ideología de destino manifiesto, por la competencia entre las naciones por colonizar las Américas, etcétera. Así que hemos tratado de recuperar todo ese legado, preservar los documentos, microfilmar los documentos para la preservación y digitalizarlos para darlos a conocer a todo el mundo. Y en la actualidad damos centenares de miles de documentos, los ponemos al acceso de todo el mundo por medio de las grandes bases de datos de la compañía EBSCO, que es la
la editora más grande del mundo de base de datos y otros servicios. Estamos ubicados en la Universidad de Houston y ustedes pueden entrar en nuestras páginas de web para ver lo que hacemos y cómo acceder a los documentos, hacer investigación. Muchas casas editoriales, inclusive la nuestra, editan los documentos, los libros, etc. Bueno, lo que ha surgido de esta investigación es un esquema para entender no solo el idioma, sino también el desarrollo cultural de los hispanos en Estados Unidos. Podemos decir que la época colonial introdujo una cultura, una civilización europea y mestiza desde la Florida hasta California, comenzando en el siglo XVI. Y esa base colonial en muchas partes duró hasta mediados del siglo XIX. Y sobre esa base, a través de décadas y décadas y décadas, se introdujeron muchos exiliados del mundo de habla hispana, desde España hasta Argentina, o lo que antes era Río de la Plata, la Gran Colombia, Alto Perú, etc. Y continuando con toda la historia política de los hispanos en el mundo, desde las guerras de independencia de las repúblicas hispanoamericanas hasta la Guerra Civil Española, hasta las guerras civiles en Centroamérica, etc. Cada conflicto, con la intervención también de Estados Unidos muchas veces, tiene el efecto de producir olas de exiliados que vienen a Estados Unidos. Y esas olas, ¿verdad?, han influido sobre la base colonial nativa que ha existido desde la colonia y sobre las bases de inmigración. Podemos decir que desde principios del siglo XIX ha habido una inmigración española e hispanoamericana a Estados Unidos y también ha influido a los nativos que tienen como base esa colonia. Es una relación dinámica que ha persistido desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. Y las aportaciones no son nada más, no vienen en un sentido nada más, pero se interactúan y hasta regresan a sus países de origen, si son exiliados o inmigrantes, etcétera, que no se quedan. Y así, esta es la dinámica, digamos, de la cultura hispana en Estados Unidos hasta la presencia, hasta el presente. Y verán cómo sigue. Entonces sabemos que en la cultura colonial, ¿verdad?, se introdujo el idioma, la lengua española, desde la Florida hasta hasta California, y las misiones fueron las portadoras de esta civilización que poco a poco iba convirtiéndose en una civilización mestiza, y que durante la colonia se produjeron muchos documentos oficiales, crónicas de exploración, documentos de los asentamientos de hispanos desde Florida a California, pero también un legado literario, cultural, epopeyas, crónicas, como la primera epopeya que sale de la Florida a mediados del siglo XIX, que se llama La Florida, por el padre Escobedo, o la historia de la Nueva México, que fue escrita, una epopeya en verso, por Gaspar Pérez de Villagrá, o el mismo Cabeza de Vaca, que escribe sus relaciones. Y poco a poco, ¿verdad?, iba transformándose ese legado en algo particular y participa en los movimientos de independencia. Entonces, lo que en un momento era un pequeño asentamiento español en Texas, en Nacogdoches, en esta casa, ¿verdad?, se convierte en sede de la Revolución Tejana de 1813 y es donde se introduce la primera imprenta al oeste del Mississippi y es donde se edita el primer periódico en español al oeste del Mississippi en 1813, que se llama La Gaceta de Texas. La corona española no permitió que se introdujera la imprenta antes en esos territorios, pero después, en el periodo mexicano,
en Nuevo México reciben la primera imprenta, en 1834. El padre Martínez va a San Luis, compra una imprenta y la introduce y la utiliza para los primeros periódicos de Nuevo México y para producir documentos que él utiliza en la educación y para comunicarse con la capital de México, etc. Y poco a poco va creciendo en el siglo XIX el bilingüismo y podemos trazar una transición entre los nativos, ¿verdad? Desde periódicos en español hasta documentos en inglés, libros en inglés y por ejemplo, María Amparo Ruiz de Burton publica 2 novelas que hacen un estudio, son romances, dicen, del oeste, que estudian la relación entre los hispanos y los angloamericanos que vienen a California. Y también hace un análisis del lugar de la mujer en las 2 sociedades, en la hispana y en la angloamericana. Su primer libro, Who Would Have Thought It, se edita en 1877, y el segundo libro, The Squatter and the Don, novela, romance, en 1888. También tenemos durante esta época memorias de soldados de la Guerra Civil, crónicas, pero como dije, la cultura del exilio, podemos decir, comienza más o menos en 1808 con el primer periódico en lengua española que se edita en Estados Unidos, en Nueva Orleans, como parte del movimiento para echar a Napoleón de la península. En esa misma imprenta se editan libros que tienen el mismo tema, ¿verdad? Para liberar a la península, ¿verdad? De los invasores franceses, pero también con la idea que debe haber las repúblicas americanas deben tener alguna presencia, algún movimiento independentista. El padre Félix Varela en Filadelfia, ya para 1823, edita el periódico El Habanero, y los movimientos de independencia de los puertorriqueños y los cubanos ocupan todo el siglo, y con esos movimientos se editan muchos libros, muchos periódicos, muchas revistas, y tienen el fin, en primer lugar, un fin anexionista, anexar a Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, una independencia completa de España, y culmina, claro, con la guerra de 1898 en que participa José Martí. Ya para 1856 hay una conciencia de una cultura de exilio, tanto que se edita una antología de literatura del exilio, poesías de El Laúd del Desterrado. Y para finales del siglo, se edita el famosísimo periódico de José Martí, Patria, cuyo editor verdadero muchas veces, en gran parte porque José Martí viajaba tanto, era el puertorriqueño Sotero Figueroa. Y con Sotero Figueroa y varios otros, Schomburg, Arturo Alfonso Schomburg, comienza a ver también la presencia intelectual de los afrohispanos con origen en el Caribe. La Revolución Mexicana de 1910 probablemente es el factor más grande en cuanto a la emigración de hispanos, y entre ellos los anarquistas que vamos a decir que representaron la mecha para el incendio de revolucionario, como Ricardo Flores Magón. Y con Ricardo Flores Magón y los anarquistas mexicanos, españoles, catalanes, etcétera, se abrió un espacio para las mujeres y su representación y su voz.
Otra segunda etapa que tiene que ver con la Revolución Mexicana fue la persecución religiosa, que también con la Guerra de los Cristeros produjo otras emigraciones de refugiados políticos con su legado literario. Y podemos saltar a la Guerra Civil Española, que también tuvo su faceta intelectual, literaria en el mundo, en que compartían muchas de las sociedades hispanoparlantes. Otros exilios que siguen produciendo y renovando la cultura hispana en Estados Unidos, la cubana, representada por José Sánchez Baudí, la chilena, Emma Sepúlveda, y la cultura salvadoreña, Mario Bencastro. Y claro, el factor más importante en el crecimiento y mantenimiento del español a través de todos los años, comenzando significantemente con, a mediados del siglo XIX, la inmigración. Ya con la fiebre de oro, San Francisco establece la comunidad de inmigrantes más grandes, inmigrantes hispanos más grandes hasta ahora, hasta entonces. A mediados del siglo, en San Francisco se editaban 3 diarios en habla española, pero también Nueva York no se dejaba atrás para finales del siglo y las olas de inmigrantes. Muchos diarios comenzaron a publicarse en Nueva York, inclusive en lengua catalana, pero los periódicos que han durado mucho y que han influido tanto fueron los periódicos establecidos por Ignacio Lozano, un mexicano que viene a San Antonio en 1913 y funda La Prensa, que dura hasta 1962. Después él se cambia a Los Ángeles y funda La Opinión en 1926, el periódico hispano más influyente, más poderoso y que todavía existe. La misma planta editorial edita libros, la Casa Editorial Lozano, y produce más libros que ninguna otra casa editorial, con excepción de la nuestra. En español, en la historia. Y Nueva York, ¿verdad?, siendo la cosmópolis que es, la metrópolis que es, etcétera, recibe a hispanos de todas partes, catalanes como Pedro Esteve, gran anarquista, que probablemente el anarquista más influyente en la historia hispana de Estados Unidos. Recibe a los sefardíes, que editan sus obras en ladino, y caribeños, pero lo importante de Esteve y de periódicos como el Machete Criollo es que el hombre común, el obrero, tiene acceso a la palabra, publica toda clase de información, de literatura, y forman una intelectualidad muchas veces que hemos nada más considerado a los tabaqueros y los lectores, pero en realidad esa intelectualidad se extendió a muchas zonas de hispanos. Y estas son las corrientes que siguen operando hasta hoy en día. Muchas gracias.